Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer aquí a través del Facebook Live del CIPDI. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos primero aprovechar para darle las gracias por habernos acompañado en la primer conversación para leer, y esta tarde estamos súper contentos, mi compañero Alex y yo, de tener hoy con nosotros a Alfredo. Tal vez, Alex, si quieres saludar. Claro, bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros, estudiantes y público en general. Ojalá nos entretengamos bastante con la genialidad del compañero Alfredo y Muchas que nos gracias. aporte bastante la luz que se le ve que tiene definitivamente. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos y bienvenidas y bienvenidos ciudadanos de Librópolis. Excelente, sí. Queremos contarles sobre Alfredo para introducir y empezar a conversar, ¿verdad? Alfredo Mora es profesor de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Bueno, ahora nos contó que está dando múltiples cursos, pero generalmente da literatura inglesa. Además, Alfredo es booktuber, es creador del proyecto Librópolis, y así es como ustedes pueden encontrarlo en sus redes sociales, ¿verdad? Él nos va a contar un poquito más de este proyecto, pero está enfocado en tratar temas de literatura y de fomento a la lectura, ¿verdad? Y bueno, estamos súper contentos de tenerlo con nosotros, y queremos empezar, Alfredo, con la pregunta que nos hacemos todos y todas cuando nos vemos en conversaciones. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante esta pandemia? ¿Cómo la has pasado durante esta pandemia como profe, como booktuber? Ahí, contanos tu experiencia. Wow, bueno, creo que al inicio todos estábamos muy bombardeados de muchísimas actividades digitales, ¿verdad? Era como, quédense en casa y les vamos a brindar todas estas herramientas para que estén ahí y que desde la casa puedan hacer todo. Pero yo creo que también eso nos llenó a todos como de muchísima ansiedad, porque muchas personas incluso estaban discutiendo o argumentando esto, que el hecho de que esté en casa no significa que tenga que aprender un idioma nuevo o que tenga que leerme tantos libros o que tenga que llevar tantos cursos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estuve leyendo en redes sociales, que me encanta ver estas conversaciones de las personas, en donde ha sido como pues la primera parte de esta pandemia sí fue como un bombardeo de información. Todos teníamos que aprender a convivir con esta nueva realidad, ¿verdad? Y también, Claro. y también creo que fue, al menos en la parte educativa, fue un golpe para profesores y para estudiantes, porque la UCR al menos no es una institución que sea 100% en línea, ¿verdad? Más que todo la interacción estudiantes-profesores y el trabajo de campo, ya sea en cursos teóricos prácticos, etcétera, pues eso ha limitado muchísimo, ¿verdad? Creo que hemos tenido que aprender a vivir con esta nueva realidad, ahora que el segundo semestre va a ser así también. Ha sido cansado, pero con múltiples experiencias, ¿verdad? A todo nivel. Creo que así como la lectura a muchos también nos ha dado golpes de realidad y a ser más empáticos, ¿verdad? Claro. Uno llega a conocer también parte de los estudiantes con solo el hecho de verlos en cámara y en donde estén, ¿verdad? Sus realidades, en las casas en donde están y todo. A veces son cosas que tal vez uno no menciona, uno no dice, pero todo comunica, ¿verdad? Incluso Claro. en donde estén ellos, en sus hogares y todos los problemas de conexión, que incluso pues hubo estudiantes que este semestre ni siquiera matricularon o retiraron cursos por su poca disponibilidad, ¿verdad? O por las mismas ansiedades, que los chiquillos tal vez no podían con todo lo digital y todo esto. Creo que han sido muchísimas experiencias, el balance ha sido Claro. así como positivo, negativo, ¿verdad? Y hemos aprendido muchísimo. Claro, así hemos estado nosotros también como sistema, ¿verdad? Como vos decís, ese balance positivo y negativo. Hemos tenido que enfrentar muchas cosas también.
tratar de estar para los usuarios, igual que los usuarios son nuestros estudiantes, nuestros administrativos, nuestros profes, ¿verdad? Y hemos estado como como en ese estire y encoge, por así Claro. decirlo. Y hemos querido aprovechar por estos mismos cambios de virtualidad, hemos querido aprovechar para compartir con la gente lo que nosotros tenemos para ellos en línea, ¿verdad? ¿Qué es lo que les podemos ofrecer en este momento? Y que aparte son recursos buenísimos y queremos compartir lecturas en línea, compartirles recomendaciones y algo que me gusta mucho de tu descripción, por cierto, que la tenés en YouTube, es que sos bibliófilo de nacimiento, pusiste así, ¿verdad? Y yo quiero que le contes a la gente ¿cuándo fue que nació tu pasión por los libros? ¿O cuál fue ese detonante donde vos dijiste, no, esta de verdad es mi pasión, quiero dedicar tiempo o espacio de mi vida a esto, ¿verdad? Y que le contes a la gente sobre esa experiencia. Claro, tuve la dicha de nacer en una familia que leía mucho. Entonces, en mi imaginario y en mi realidad, todas las casas tenían bibliotecas, porque cuando yo era pequeño, en mi casa había una biblioteca, donde mis primos habían bibliotecas, donde mi tía había biblioteca. Entonces, para mí fue también un golpe de realidad ir creciendo y darme cuenta que no todo el mundo leía, que no todo el mundo le gustaba leer, que no todo el mundo tenía bibliotecas. Y también esta curiosidad, que es parte como de mi personalidad desde pequeño, me hizo aprender a leer solito, porque al ser el español un idioma fonético, leer español, leer, no tanto como hablarlo, leerlo es súper sencillo, porque cada letra tiene un sonido y las vamos juntando y leemos, ¿verdad? Entonces ya si conocemos el español, leerlo es muy sencillo. Entonces yo quería leer todo, y yo quería leer los libros que estaban en la casa y quería leer del periódico que mi papá siempre lo llevaba todos los días. Entonces yo preguntaba, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Pero con el método fonético ahí fui como uniendo sonidos y todo. Entonces yo aprendí a leer a los 4 años. Para mí el Wow. kinder, primer grado, segundo grado fue un poco aburrido. Más bien hacía como mucho más cosas de la cuenta porque pues el proceso de lectura para mí fue como lo hice desde muy antes. Entonces creo que mi pasión por la lectura fue esa. Yo de pequeñito yo pedía libros en lugar de juguetes, ¿verdad? Y siempre era como libros, libros, libros de pintar, libros de leer, libros ilustrados, etcétera. Entonces empecé a leer mucho y por esta curiosidad empecé a leer los libros que había en la casa y que tal vez no eran para niños, pero desde muy, muy pequeñito yo leía a Agatha Christie y a Edgar Allan Poe y leía las enciclopedias. Entonces siempre me gustó mucho como, creo que esa curiosidad a leer y empezar a leer me hizo todavía ser más y más y más curioso, ¿verdad? Y darme cuenta que hay mucho por explorar y que hay mucho por aprender, ¿verdad? Y que entre uno más lee, más conoce. Y entonces, pues mi pasión por los libros se hizo así desde pequeñito. Yo, como les dije anteriormente, justamente desde pequeñito yo quise hacer mi propia biblioteca. Entonces ahí los libros que me iban comprando, yo los tenía guardados. Ahí tengo algunos Y incluso. tenías una biblioteca impresionante, que la vimos en uno de los videos y yo dije, wow, ¿qué es esa biblioteca? Bueno, que está de fondo, ¿verdad? Que está atrás, es Sí, sí, esa es preciosa, sí. una partecita de la biblioteca. Sí, es como esta palabra japonesa tsundoku, que uno colecciona y colecciona y colecciona libros. Y yo creo que las personas que somos así siempre decimos esto, en algún momento los voy a leer, ¿verdad? Entonces, y también que ahora uno tiene como gracias a que uno trabaja y todo, ¿verdad? Que uno tiene como la oportunidad de poderlos comprar, porque antes, pues, uno no podía hacer eso. Yo cuando estaba en el colegio, pues, Carísimos eran. no, sí, y uno no tenía como los recursos. Yo me acuerdo que si mi Ujú. tío me regalaba dinero, mi tía, o a veces mi papá un poquitito, yo iba guardando y me iba comprando libros. O sea, entonces, mis compañeros adolescentes se compraban otras cosas y chunches y todo, y yo ahí de nerdillo me compraba libros, y entonces iba coleccionando desde pequeño. Y, y creo que
tener los libros como tal es algo que Humberto Eco decía, porque no sé si han visto videos de la casa de Humberto Eco. Él tenía libros y libros y libros y uno pasa por los pasillos y hay libros y los cuartos y hay libros y digo, ya este es el paraíso, ¿verdad? Pero siempre le preguntaban, ¿usted leyó todo eso? Y él decía, pues claro que no, ¿verdad? Pero uno como bibliófilo y uno como, no sé, tal vez uno los tiene incluso también como referencia. Y también conforme uno va creciendo, uno se da cuenta que los libros no hacen nada estando ahí, ¿verdad? Si uno no los lee, entonces hay personas que dicen, uy, no raye los libros, no comparta los libros, etcétera. Claro, uno tiene que saber con quién los comparte, ¿verdad? Si no se los Pero, dejan o los pierden. exacto. Ah, no, pero yo ando atrás de la persona Y no correcta. rayarlos de la biblioteca. Sí. Exacto, los de la biblioteca no. Sí. Pero, por Eso ejemplo, la no. biblioteca, pero por ejemplo, la biblioteca fue un recurso que cuando yo estudiaba, pues era, era el recurso, ¿verdad? Y más que uno tenía como muchos días y a veces eran libros que nadie pedía porque eran novelas o así, entonces uno los volvía a pedir y los volvía a pedir y ahí sí, ¿verdad? Y uno iba haciendo la colección, entonces tal vez he ido adquiriendo libros a través de los años que en algún momento leí, que fueron prestados, que fueron de biblioteca, que me habían prestado mis familiares y así. Entonces yo creo que mi pasión por los libros sí ha venido así. Y justamente Librópolis nació por eso, por querer compartir esa pasión por los libros. Sí, esa era parte de las cosas que queríamos preguntarte. ¿Cómo había nacido Librópolis, la idea? Y que nos contes también cuál es el objetivo que cumple Librópolis, ¿verdad? A través de las cuentas en redes sociales, a través del canal de YouTube. ¿Cuál es tu objetivo? Claro. Siempre quise, como les dije antes, siempre quise como compartir este amor por los libros, porque como me di cuenta que no todo el mundo lee y que no todo el mundo le gusta leer, ¿verdad? Y siempre me encuentro con las mismas razones. Es que yo no sé qué leer, es que me da pereza, es que me da sueño, pero es como una película, o sea, si una película es súper entretenida, uno no se duerme, ¿verdad? Y no todas las películas son para todas las personas, igual pasa con los libros. Entonces, poco a poco, para no hacer tanto spam en mis redes sociales, porque era como libros y libros y libros y libros, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hacer pues redes sociales relacionadas con libros. Yo también estudié comunicación, no lo terminé, pero empecé a estudiar comunicación y trabajé como community manager. Pero eso fue como cuando estaba empezando Facebook y todas las redes sociales eran muy, muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, pues aprendí muchísimo cómo se manejaban las páginas, más que todo Facebook, Twitter, ¿verdad? Instagram estaba apenas empezando, era súper básico. Entonces yo dije, bueno, entonces lo que voy a hacer es no tener mis redes sociales personales, sino compartir con todas las personas, no solo a los que tengo en mis redes, sino compartir con mucho más personas. Y también algo que quise hacer fue que cuando ya yo estudié, bueno, yo estudié el bachillerato en inglés y el bachillerato en enseñanza del inglés, después la licenciatura. En el bachillerato en inglés saqué como un minor que le decimos, no es especialidad, pero es como un minor en literatura. Pero por ser universitario, por ser algo académico, justamente es eso, ¿verdad? La manera en que leemos es muy diferente, es muy académica, y tal vez la gente lo ve como algo inalcanzable, ¿verdad? O sea, tal vez una persona de a pie, común y corriente, como dicen, yo no voy a hacer un análisis tan profundo como hacer un paper de unos 15 hojas, ¿verdad? Lo que quiero es leerlo, disfrutarlo, apreciarlo. Y hay muchos elementos en literatura que a mí me gustaría, y es lo que he ido haciendo con el tiempo, compartir con las personas, que son como pequeños detallitos de literatura que a veces las personas pues no conocían antes. Entonces esa es mi intención, compartir la pasión y el amor por los libros y también pues que la gente vaya conociendo poquito a poco todo lo que uno puede aprender a través de la literatura, que no sea tan académico, ¿verdad? Y por eso las actividades siempre han sido como, yo como profesor, pero tal vez a un grado no tan académico. Entonces, sí compartir
todas esas experiencias, lo que he aprendido en la universidad, lo que he aprendido con mis estudiantes, es lo que comparto en mis redes sociales. Más que todo, esto es un proyecto de fomento a la lectura. Al principio fueron solo redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿verdad? El Twitter antes lo tenía ahí como un poco abandonado, ahora sí estoy súper activo en las redes sociales. Okay. YouTube me quita mucho tiempo porque uno tiene que preparar un pequeño guión y hacer el video y después editarlo y subirlo y todo. Entonces, tal vez no tengo como la constancia o el tiempo para preparar los videos como tal, pero hacerme booktuber fue justamente algo que una amiga, Evelyn Ugalde, la directora del Club de Libros, Evelyn había estado, bueno, ella siempre va a ferias de libros, ¿verdad? Diferentes países, etcétera. Entonces había ido a la de Guadalajara y ella vio el encuentro nacional, el encuentro de booktubers, ¿verdad? Entonces ella fue a la actividad a ver qué era eso, no sé qué, y cuando volvió dijo, Alfredo, usted tiene que ser booktuber con todo lo que hay. Alfredo, perdona, ¿eso en qué año sucedió? Eso fue en el 2017. En el Reciente. 2017, sí. Reciente, muy reciente. Alfredo, y Sí. es que esa era parte de nuestras preguntas, que es, tal vez si le contás a la gente, ¿verdad? Porque no toda la gente tiene muy claro qué es ser un booktuber, ¿verdad? Claro. Y que contés esta nueva tendencia, que por cierto a los bibliotecólogos nos llama mucho la atención. Esto de booktuber, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nosotros y los proyectos de fomento a la lectura, claro que sí. Y es como, Entonces, contanos. Perdón, Alex. no, y es que definitivamente es meter el discurso que siempre ha sido clásicamente tangible, un libro es aquello que tangible y demás, ok, pero ahora también estamos con una piel digital. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer a lectores que ya de por sí son súper expertos en lectura? ¿Cómo los hacemos para meternos en esta otra piel que mucha gente, ustedes y yo compartirán, que lo ven a distancia? Ahora que uy, pero qué miedo meterse hoy con YouTube, uy, qué miedo meterse con Facebook. Yo no sé tantas cosas, entonces que tal vez por ahí nos encauces. Claro, claro. De una manera muy general, bueno, estamos un poco más familiarizados con el término YouTuber, ¿verdad? Que es esta persona que genera contenido en sus redes sociales, especialmente en YouTube. Entonces, el término booktuber es esta persona que genera contenido en su canal de YouTube relacionado con libros. No todas las personas, de hecho, la mayoría de booktubers no son expertos en literatura. Entonces, esto hace que haya un acercamiento a las personas, más que todo a las personas Genial. jóvenes. Al principio, yo veía que al principio los booktubers se empezaban a definir entre esta persona, entre los 15 y los 25 años, y yo entonces no soy booktuber, ¿verdad? Pero realmente no hay un límite de edad. Hay booktubers de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores incluso. Y es eso, es compartir a través de YouTube las lecturas que uno hace y se han generado también como actividades que los booktubers hacen. Ahorita hay términos como muy nuevos, ¿verdad? Que también está el bookstagrammer, por ejemplo, que es esta persona que hace contenido, pero solo en Instagram. Y también están los book bloggers, que son los blogs relacionados con literatura, que los blogs siempre han sido como ir y venir, ¿verdad? En lo que es tendencias. Sí. Han sido como hay momentos donde los blogs están así de moda y después ya dejan de ser, etc. Pero están los book bloggers y también están los podcasters, que de hecho hay varios podcasts. En el país hay algunos que también son relacionados solo con literatura. Entonces, la idea es ser un generador de contenido de literatura. Hay personas que lo enfocan más en lo que pensaron, en lo que sintieron cuando leyeron un libro, ¿verdad? Como les dije antes, no todos son expertos en literatura, entonces hablan de la manera en que le hablo yo a un amigo. Y muchas personas han dicho que han abierto sus canales y sus redes sociales sobre libros justamente porque no tienen con quién hablar de los libros que leen, ¿verdad? Entonces, esto se ha hecho de una manera donde una actividad que siempre ha sido muy independiente, muy solitaria, como es leer un libro, ¿verdad?
y esto es para mí y los sentimientos me los dejé y los pensamientos me los dejé, voy creciendo, pero tal vez no comparto con todo el mundo, tal vez mi grupo de amigos, pues yo los amo y los quiero y tal vez no todos son lectores, ¿verdad? Entonces, ¿con quién comparto esto? Y yo siento también que ser un generador de contenido en esta parte es también ser pues muy valiente, porque uno se está Claro. abriendo al mundo, ¿verdad? O sea, Y es que en cualquier parte te van a ver. esa apertura que decís justamente es una apertura muy subjetiva, muy propia, como muy individual. Entonces, abrirse al mundo es decirle al otro, y al otro significa tres, cuatro o mil o miles, como lo estamos haciendo ahorita, y de repente decirle, mira, para mí ese libro significó esto, y vos decís al otro, tu amigo, tu compa, no, nada que ver, ese libro va por esta línea. Entonces, hay un Sí, montón de intersubjetividades como que se van sumando. Entonces, tal vez por Completamente, ahí sí. lo rico de esto, ¿verdad? Y además lo emocionante de tener a alguien como vos que nos puede guiar en ese sentido, ¿verdad? De cómo disfrutarlo y cómo llevarlo a cabo. Sí, y como ujú, les dije antes, de esta actividad que es muy individual, muy Ujú. independiente, se ha convertido a través de medios digitales en algo muy colectivo. Exacto. ujú. Entonces, también creo que los generadores de contenido han tenido como ese rol muy importante, porque ahora como todo es digital, incluso antes de la pandemia, ¿verdad? Ujú. Eh, Ujú, pues la verdad, yo invito a todas las personas, tal vez no vayan a abrir sus canales, ¿verdad? De YouTube, etcétera, pero sí que sean las personas que consuman ese contenido, porque es, ujú, tal vez es sentirse identificado, ¿verdad? Como, uy, yo leí ese libro, voy a ujú. ver qué dice esta persona sobre el libro, y tal vez dice, ay, no, completamente diferente a lo que yo Tener una pensé, pero, referencia, por lo menos. etcétera. Ajá, exacto. Y también algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es como esta unión que uno empieza a hacer muchísimos amigos y que son de diferentes partes del mundo. Se Ujú. hacen, por ejemplo, Ujú. a través de la parte digital, maratones de lectura, lecturas conjuntas. Entonces todos nos ponemos de diferentes países. Es algo lindísimo y maravilloso. Yo siento Sí, que claro. de diferentes países, todos estamos leyendo el mismo libro al mismo tiempo. Y tal vez eso pasaba mucho antes de las redes sociales, pero no Exacto. tenías idea de que alguien en Colombia, en Cómo Perú, en Estados conectar. Unidos, Ujú. estaban leyendo el Ujú. mismo libro y hablar con esas personas, porque incluso todos tenemos realidades diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál Claro. es la Ujú. realidad de una Claro. persona de otro lugar leyendo ese libro? Todo eso yo siento que se ha generado gracias a, pues a esta conexión digital y justamente eso es lo que hacemos los booktubers. No solamente hablamos de libros, no solamente hacemos reseñas, también hay Ujú. actividades que se hacen en los canales y actividades de lectura como tal. Para darles un ejemplo, esta semana hay una maratón de lectura que se llama El Veranotón, porque como en otros lugares, esta es la época de verano, ¿verdad? Entonces hay unas chicas en México que están haciendo este maratón de lectura. Entonces, a través de la semana se dan consignas para que las personas lean ciertos libros con ciertas características y durante la semana hay Ujú. retos de videos, de fotos. Entonces la Ujú. gente no solamente está leyendo, sino que también está compartiendo con los demás. La otra semana hay otro maratón que ese sí se hizo casi que mundial, que se llama The Reading Rush, que es organizado por un par de chicas canadienses. Y también es un evento que ahora se ha hecho masivo, tiene página web y todo, la gente se inscribe y cualquier persona puede Claro. inscribirse, ¿verdad? Buenísimo. Entonces creo que Ujú. gracias a los medios digitales, ¿verdad? Porque también tenemos que ver las partes positivas, gracias a los medios digitales se ha visto esta unión. Hay muchos argumentos y eso ha sido a través de las generaciones de que la gente no lee y de que los jóvenes no leen. Y tal vez los jóvenes o la gente no está leyendo de la manera en que yo espero que los jóvenes lean, ¿verdad? Sí, O hay una transformación ahí. tal vez no Ujú. están leyendo lo que yo lea, pero todo es un proceso, ¿verdad? Exacto. Claro. Yo Ujú. hace unos años, pues ahorita estoy trabajando solo con la UCR, yo trabajé muchos años en secundaria también. eh, y entonces con los chiquillos yo lo último que hice fue una biblioteca en mi aula, en el aula de inglés, porque los chiquillos hacían exámenes orales.
Entonces, mientras yo estaba con los estudiantes evaluando, los demás tenían que estar en silencio. Y como es el colegio, no pueden usar el teléfono y no pueden hacer eso. Entonces, estaban así todos dormidos, aburridos. Entonces digo Claro. yo, voy a ponerles una biblioteca para que empiecen a leer en inglés, pero yo no les puedo poner en inglés Drácula y la Divina Ajá. Comedia, y, ¿verdad? Porque El no van a... Quijote, ojalá. Exacto, y su nivel es muy básico. Entonces, Claro. pues son libros que son justamente para la edad de ellos, con el vocabulario que ellos puedan comprender, etcétera. Entonces, pues sí tuve ciertas críticas, pero justamente este es como mi argumento, es una evolución. Tal vez el Ujú. chiquillo lo que quería leer o lo que estaba leyendo era Twilight, pero esto es una evolución porque esta es una manera de enganchar a una persona a la literatura de vampiros. Entonces, una vez que haya leído Twilight, uno le dice, Ajá. bueno, pero leamos a los papás, ya que leíste Twilight y te mandaste toda esa saga, es hora de leerse a Polidori, es hora de leerse a Bram Stoker, es hora de leerse a Le Fanu, ¿verdad? Con Carmila. Y entonces ya la gente se va, ahí va poco a poco. Yo creo que todo esto Ujú, es una ujú. evolución y ahorita Sí, justamente claro. por los medios digitales la gente lee muchísimo y es que también es que Sí, cuesta mucho como captar quién lee porque las estadísticas tal vez nos van diciendo como basado en los libros que se venden, así, y qué tanto lee la gente, por ejemplo, en digital. también en ese aspecto que nos contés, bueno, eso forma parte de los retos del proyecto, ¿verdad? Y que nos contés tal vez ¿cuál ha sido tal vez el mayor reto que has enfrentado a la hora de iniciar este proyecto de fomento a la lectura, ¿verdad? Que tiene tantas ramificaciones, tantas cosas hacia dónde dirigirse. ¿Cuál ha sido como el mayor reto que vos crees que has enfrentado? Bueno, han sido varios, ¿verdad? Yo creo que el factor tiempo personal es algo personal, ¿verdad? El Sí. factor tiempo, Ujú. porque quizás uno quisiera hacer un montón de cosas y yo tengo ahí anotado un montón de ideas para hacer de libros y todo, pero es el factor tiempo. Digamos, yo Sí. soy profesor tiempo completo, entonces eso, pues, tengo que dedicarle mucho tiempo a las clases, a planear, a revisar, a buscar información, etcétera. Y aparte de eso, tener el tiempo para leer, pues, los libros que yo quisiera, ¿verdad? O los que yo realmente quiera decir, bueno, voy a tomar este y lo voy a leer, porque yo paso todo el año leyendo por los cursos de literatura que doy, pero son Claro. las lecturas de los cursos que doy. Entonces, creo que mi mayor reto ha sido justamente ese, tratar de organizarme mejor para tener tiempo para leer lo que yo quisiera leer y proyectar eso en las redes o unirme a otras, qué sé yo, como ahorita las maratones de lectura y cosas así. Eh, También lo que es buscar el público, ¿verdad? Y trabajar las redes sociales para, porque digamos, como yo les dije antes, mi objetivo con Librópolis es acercar a las personas a la lectura, ¿verdad? Independientemente de, yo no me gusta como decirles, lea esto y esto es literatura, ¿verdad? Ujú, Porque tenemos como ese concepto y hay personas que pues que leen muchísimo no ficción y conocen muchísimo de ujú. historia, de arte, de cultura, ¿verdad? Y esas personas quizás no lean novelas o poesía o obras de teatro, ¿verdad? Creo que todos podemos llegar a ser lectores. A un El hecho de consenso en llamar, eso. Ujú. exacto, creo que llamarse lector no significa ser un lector solo de novelas o de cuentos, Ujú. ¿verdad? Eh, Ujú. pero este proceso de leer, sí, independientemente si estemos leyendo el periódico o no ficción o ficción, creo que poco a poco nos va haciendo como mucho más empáticos, nos desarrolla muchísimo más el pensamiento crítico, ¿verdad? Que Ujú, eso es súper ujú. Claro. importante. Em, y justamente ha sido esto. He tenido la oportunidad, por dicha, eh, al menos en lenguas modernas, por ejemplo, trabajé un par de años con un TCU que justamente se trataba de esto, de escritura creativa y análisis literario. Entonces, pues yo siento que Librópolis siempre ha estado como metido como ahí, ¿verdad? Librópolis ha estado metido en el colegio cuando hice la biblioteca y Librópolis ha estado metido en el TCU cuando trabajé
con los chiquillos. En este TCU es súper bonito porque los estudiantes van a escuelas, colegios, bibliotecas y centros diurnos para adultos mayores y les hacen talleres basados en literatura, ¿verdad? Basados en cuentos, en novelas. Entonces, poco a poco, pues ese también era el objetivo del club de lectura, perdón, del Claro. TCU. Y también un club de lectura que abrimos en Lenguas Modernas. El club de lectura ahorita está ahí como en pausa, pero la idea es que se siga haciendo ese club de lectura porque hay como clubes de lectura chiquititos en la UCR, pero no hay alguno como oficial, ¿verdad? Ujú, ujú. Nosotros lo hicimos, no está inscrito, ¿verdad? Porque tampoco es como 100% oficial, pero sí se llama Club de Lectura UCR. Lo hicimos el año pasado para celebrar Semana U y el Día del Libro. Entonces, lo que hicimos fue ir leyendo, el año pasado íbamos leyendo como un libro por mes y las personas iban comentando por redes sociales y también Y hacíamos así fue como una nos reunión conectamos, presencial. Ivy, con Librópolis. Exacto, Qué interesante, exacto. sí. Ajá. Sí, Alfredo, porque una de las cosas que nos menciona, por cierto, nuestra coordinadora de Carlos Monge, doña Lucy, que es una experta lectora, ¿verdad? Que una de las cosas que ella nos menciona es que a través de los proyectos que hemos tenido, como Llévate un libro de vacaciones, por ejemplo, y ahora leyendo en casa, uno de nuestros objetivos, que empata mucho con lo que vos decís, es que queremos que la gente no solamente lea de una forma académica. De hecho, queremos que la gente entienda que la universidad provee de recursos para que podamos leer de cualquier forma, ¿verdad? Que tengamos acceso a diferentes literaturas, que la Carlos Monge tiene aquella colección de literatura latinoamericana sorprendente, ¿verdad? sí. Y que de verdad son proyectos, como vos lo decís, tu proyecto es algo que empata muy bien en estos objetivos. Realmente queremos que la gente lea, ¿verdad? Sí, 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 Es lo que buscamos. definitivamente. Y ahora que hay tantos medios para hacerlo, ¿verdad? Porque ahora hay muchísimas, incluso aplicaciones, los audiolibros, que hay muchas personas que argumentan que los audiolibros no es leer, ¿verdad? Y hay otras investigaciones científicas que dicen que el cerebro al escuchar las historias hace las mismas conexiones de cuando yo estoy leyendo y Ah, procesando sí, a y mí me encanta. imaginando, ¿verdad? Yo siento que Sí. yo desde Ajá. pequeñito yo escuchaba audiolibros. A mí me encantan porque cuando yo era pequeñito, originalmente yo soy de Cartago, entonces es algo que en Cartago pasaba mucho y bueno, a nivel nacional también, pero es algo muy de Cartago que eran las visitas navideñas y uno escuchar los cuentos, ¿verdad? En las Ay, ventanas y buenísimas. todo. Ajá. Yo me acuerdo de eso y ahora están todos esos cuentos en YouTube, entonces yo ahí estoy como guardando Ujú, todos los cuentos, acordándome de la infancia. Pero justamente es eso, sí. ¿verdad? Que te abre la imaginación, te hace un pensamiento más crítico, te pone a dudar, que eso es súper bueno, ¿verdad? Siempre ser curioso y siempre cuestionarse las cosas, ¿verdad? Ujú, Em, ujú. Todo eso nos ayuda justamente a través de la lectura. Claro. Alfredo, ¿cómo haces vos para que en tus elaboraciones mediáticas, llámese YouTube u otros canales que utilizas, no contés como el cuento, el famoso el spoiler? ¿Cómo haces El para no caer en eso? Ajá. Es justamente como cuando nosotros vemos el trailer de una película, ¿verdad? Ujú. Nosotros Ujú, vemos partes y partes y partes de una película y uno lo emociona ver ese montón de partes, ¿verdad? Y yo claro. no te estoy contando la película completa. Bueno, hay unos trailers que están súper mal hechos y uno ve toda la película en el trailer, ¿verdad? Sí, 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 Sí. sí. Igual a veces pasa Pero es lo por que hay. a veces pasan con reseñas, ¿verdad? Que a veces la persona que hace una reseña incluso puede mencionarlo, esta reseña va con spoiler o incluso uno menciona como, uy, aquí hay un spoiler alert. Pero la manera en que uno puede hablar de un libro puede ser a través de los elementos básicos de la literatura sin contar lo que es el plot, que es como la historia lineal. Entonces yo puedo contar en dónde se ambienta, qué tipo de personajes tiene, por qué considero que es importante que las personas lo lean o qué sentimientos me generó. Entonces, si yo le cuento a esta persona y empiezo a generar como un poquito de empatía,
recuerdo que hace un par de años una profesora me invitó a ir a una clase de estudios generales. Entonces yo les Ujú. estaba hablando a los chiquillos justamente de esto, de la lectura, de qué son los proyectos de lectura, porque ella puso a los estudiantes como uno de sus proyectos a hacer un video. Entonces ella invitó a varios booktubers para que nosotros les explicáramos a los estudiantes como qué es lo que hacíamos y cómo ellos podían hacer sus videos. Y va muy relacionado a la pregunta que me estás haciendo, Alexander. Ujú. Entonces yo les estaba diciendo a los chiquillos, imagínense un libro que ustedes lo puedan leer de principio a fin, como siempre lo leemos. Y después, si ustedes leen solo los capítulos impares, es otra historia. Y si solo leen los capítulos pares, es otra historia. Y si lo leen jugando que de un capítulo a otro capítulo a otro capítulo, es otra historia. Ustedes pueden creer la genialidad de un autor para, Exacto. o sea, yo no me Ujú. imagino el montón de papeles que él tuvo que haber tenido pegados en la pared para decir, esto va con esto, de aquí uno, esta historia con esta otra parte, esto otro, pero es una genialidad de libro. Sí, exacto. Entonces, yo creo Ujú. que mostrar ese interés, ¿verdad? Todo No comunica, vamos ¿verdad? a decir cuál es, no. Todo. Por eso ya sabemos que estamos hablando de Rayuela, pero entonces en Sí. ese momento no le estoy contando la historia, ¿verdad? No le estoy contando de qué No, va, ajá. pero sí, al menos, por ejemplo, les menciono como estos elementos y como les dije antes, yo puedo hablar de que los simbolismos son riquísimos, que esto, las metáforas. Hace poco bueno, el año pasado que leí La Isla de los Hombres Solos por primera vez, yo no lo había leído. Para mí Ujú. fue maravilloso ver la manera en que yo puedo ver las metáforas y que son tan ticas, ¿verdad? Donde me dice que esto era como si me hubieran revolcado en el polvo de no sé qué. Y entonces uno se lo imagina porque es como las vivencias de uno. Son estas cosas las que uno puede mencionar a la hora de hablar de un libro y no necesariamente decirles, bueno, este libro va de esto y esto, y a esta persona le pasa esto y esto y esto. Claro, Ujú. uno Ujú. puede como, tal vez como en la contraportada de un libro, decir de qué va la historia. Algo súper sencillo. Ahorita estoy leyendo este libro que se llama Lo mejor de ir es volver. Me lo prestó mi hermana, entonces me dice, léelo, tiene unos mensajes como muy bonitos que te van a gustar. Y ella se lo había traído de España. Y pues, digamos, para darles una reseña súper rápida, este es un libro de ciencia ficción, estaba ambientado en el 2070, en donde las personas cuando Ujú. cumplen 100 años tienen la capacidad de realizar el karma artificial. Eso es, que si alguien hizo algo malo, te hizo algo malo, vos tenés la potestad de decir, bueno, esa persona si todavía está viva, bueno, quiero que le apliquen el karma artificial porque durante toda su Ah, vida nada le pasó, ¿verdad? Entonces es como, hay robots y está la persona que está narrando la historia qué y, peligroso. y ya hasta ahí. Entonces yo me quedo Sí, con la duda de qué haría yo ¿de qué si yo pasó? pudiera, qué haría yo si yo pudiera aplicar un karma artificial a alguien, ¿verdad? Ujú. Eh, y tampoco es spoiler porque les estoy hablando de del primer capítulo, ¿verdad? Del libro. Ujú. Entonces ya Y aquí les ahora, Alfredo, que del menciona, libro y sin, perdón, y no, sin no, darles dale. spoilers. Ujú. Sí, y lo que decís, yo creo que va muy relacionado con la pedagogía que vos tenés para mezclar las dos cuestiones, ¿verdad? Tanto cómo enseñar literatura y cómo mezclar eso con ser booktuber. Entonces, que tal vez nos expliques grosso modo, porque yo sé que son demasiados procesos que vienen implicados, pero que nos contés un poco esa relación, es tan rica, porque veo que el recurso ya de por sí de ser booktuber pedagógicamente avanza demasiado. Claro, claro. Y creo que también bueno, hay una frase en mindfulness que es que lo que nosotros practicamos crece más fuerte, ¿verdad? Y crece más grande. Exacto. Entonces, creo que entre más leemos, vamos teniendo eh, como más espuela, por decirlo así, ¿verdad? Como más espuela literaria. Entonces, Ajá. entre más vamos leyendo, más vamos conociendo como los tipos de Ajá. autores, los tipos de historias. Empezamos a conocer los clichés, ¿verdad? Donde decimos, uy, no, esta es la misma historia de siempre, ¿verdad? Eh, y entonces, creo que a la hora de comunicar, al mismo tiempo estamos enseñando.
Y yo he Claro. tomado pues mi experiencia como profesor en mis redes sociales como para, justamente como para contarle a la gente que, de qué van ciertas cosas o comentarles como ciertos aspectos de los libros o, por ejemplo, conocer elementos pequeñitos que uno dice, ah, mira, eso es tal cosa, entonces ya lo puedo aplicar en otro libro, en otra película, Ujú, etcétera. Algo muy ujú, sencillo, les doy un ejemplo de el año pasado, creo que fue o antepasado, el día que fui a ver la película de Aquaman, ujú. empezando la película había una mesa en la sala y en la mesa había un libro de Lovecraft, ¿verdad? Ajá. Y se veía muy bien, fue una escena así que se veía el libro y ya, pasó todo. Les estoy hablando de 2, 3, 4 Sí. segundos, ¿verdad? Pero se veía muy bien qué libro era y pues era un libro de monstruos, ¿verdad? Marinos y cosas así. Y entonces a mí me está dando, de una manera muy sutil, me está dando como un guiño de qué es lo que va a pasar. Exacto. Que eso le llamamos un foreshadowing, ¿verdad? Que es como que me da como un guiño de lo que va a pasar a futuro. Entonces, Ajá. ya saber eso, yo lo puedo aplicar en películas, yo lo puedo aplicar en, en los libros, y la manera en que yo lo hice fue tomando como un screenshot de esa parte de la película y mostrándolo en Instagram y decirles, bueno, es que vi Ah, esto y me acordé, Bueno, bueno. me Ujú. acordé del término foreshadowing y significa esto y esto. Entonces, la próxima vez que ustedes vayan leyendo algo, vean muy bien como los elementos que les dicen al principio, porque después cuando llegan a una parte del libro van a decir, ¡ay! Al principio me lo estaban diciendo y nunca lo vi, ¿verdad? Exacto. Entonces, tal vez como suele ir, pasar. exacto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, uno va conociendo como este tipo de términos literarios, tal vez si soy, de nuevo, si soy un lector de a pie común y corriente, tal vez yo no sabía de esto, pero ya lo puedo aplicar. Ujú, Entonces, ujú. poco a poco, la manera en que yo voy leyendo se convierte en un proceso mucho más rico. No es solo leer Claro. y Ujú. ver lo que Ujú, sentí, lo que claro. pensé, sino que también puedo aplicar otros términos y de esta manera no estamos haciéndolo de una manera tan académica, ¿verdad? Pero sí como compartiendo con la gente. Y también Ujú. creo mucho que es como eh, tratar de contarlo, porque al principio, para mí siempre ha sido muy fácil como hablar con las personas, ¿verdad? Y todo, pero al principio en la cámara de mis primeros videos son terribles porque yo soy súper tieso y yo era así como bienvenidos ciudadanos de Librópolis, hoy les voy a hablar de tal libro y yo decía, pero yo no Algo soy así, magistral. yo no soy, exacto, parecía que estaba dando una clase y de hecho hay una booktuber que se llama Suna, ahorita ella es tica, pero ahorita está viviendo en Corea. Entonces decía, ay, Alfie, a mí me gustan mucho sus videos, yo empezando, porque es como si yo fuera a una clase de universidad y yo, es que ese no es mi Wow. objetivo, ese no es mi objetivo en el canal, ¿verdad? Entonces poquito a Era poco todo uno lo se va, contrario. exacto, poquito a poco uno se va como aflojando, por decirlo Ajá, así, ajá. y aprender a Ajá. hablarle a la cámara como si yo le estuviera hablando a un amigo. Y creo que de esta manera uno también puede como generar esta empatía con las personas y sentirse, aunque estamos a través de una imagen, sentirse un poquito como más comprendido y sentirse un poquito como más acogido en este sentido de, Sí, más contenido. Ujú, exacto. ujú. Em, por darles un ejemplo, los miércoles, justamente hoy, yo los miércoles en mi canal, yo no le digo miércoles, les digo miércoles porque los miércoles hablo de Poe, ¿verdad? Que es como uno de Ah, mis autores favoritos. Ujú, Entonces, excelente. los miércoles en Librópolis, pues hablo de Poe, ¿verdad? De los cuentos y todo. Mi objetivo era como cada semana hablar de un cuento, pero imposible, ¿verdad? Por el tiempo imposible. y todo esto. Sí. Claro. Pero son estas cosillas y también que uno crea como una marca, ya la gente cuando uno habla de Poe ya lo relacionan con Librópolis, ¿verdad? Y así pasa con otros booktubers, ¿verdad? Una de mis mejores amigas que es booktuber que se llama Car, del canal Go With Car, Car es súper amante de Stephen King, entonces ya uno hace como Wow. esto de marca, ¿verdad? Se me fue la palabra en comunicación, que cuando ya uno relaciona como una persona con algo, ¿verdad? Entonces, King, ay, Carver, ay, Poe, ay, Alfie. Eh, Ajá. entonces,
también son como estas cosas que los booktubers tal vez no hablamos de todos los libros. Hay personas que hablan solo de ciencia ficción, hay personas que hablan solo de poesía, solo de novelas románticas. Y está bien, porque así como hay canales de YouTube de todos los tipos, también hay booktubers que hablan de diferentes tipos de libros. No es necesario que por el hecho de ser lector me tenga que gustar todo tipo de libro, ¿verdad? Que ahora que estás mencionando eso, yo tenía otras consultas, pero quiero contarte de algunas que nos están haciendo en las redes. Sil Muñoz nos consulta qué recomendación nos darías para fomentar la atracción de usuarios, dado que es difícil que estudiantes se acerquen. Nuria Vindas nos consulta también que si nos podrías recomendar booktubers, podcasters en inglés para chicos de colegio. También no quiero leer más para no llenarte de preguntas y que después tenga que repetirlas, entonces que tal vez nos ilustres un poquillo en esas dos y ahorita continuamos con las demás. Claro, creo que también ahorita la manera en que nosotros nos comunicamos y la evolución que ha tenido la comunicación ha sido como una involución, porque nosotros si vemos como los jeroglíficos egipcios, ahora lo que tenemos son memes y nos comunicamos a través de memes, ¿verdad? Sí, Y hay y mucho incluso, icono. exacto, y hay Sí. muchos proyectos de literatura que son basados en memes. Incluso había visto como una profesora de literatura que había hecho un proyecto de eso, de poner a los chiquillos a explicar una obra a través de memes y fueron unas cosas maravillosas. Y los chiquillos aprendieron muy bien eso. Yo creo que la manera en que nosotros podemos ir acercando como más usuarios a que lean y todo, es justamente eso, como hablarles del libro y hacer a la persona como más cercana al libro, como decir, no, ese libro no lo voy a leer porque tal vez no vaya a ser para mí. Entonces, tal vez como ir hablando de libros de esa manera, como contarles, ver como cuál es la manera en que se comunica un adolescente, en que se comunica un adulto joven, en que se comunica un adulto, ¿verdad? Tratar de utilizar ese tipo de lenguaje para atraer a las personas y entonces llegar a un momento y decirles, uy, sí, tal y tal cosa, ¿verdad? Creo que también como la exaltación que uno hable y con la pasión que uno hable con los libros, como que uno Exacto. Lo antoja a pesca, lo las conecta. personas, exacto, antoja a las personas como tal. Bueno, con lo que son booktubers para literatura en inglés, tendría que ver como mi lista de booktubers que veo en inglés, porque no son, o sea, conozco muchos, pero no sigo tantos. Lo que sí tal vez le pediría a esa persona es que si se pudiera comunicar conmigo o yo lo puedo publicar en redes sociales, tal vez darles como una lista y lo puedo poner en el Facebook Sí, de algunos Alfred, booktubers y también, podcasters. perdón, es que también nos están preguntando que cómo podemos encontrarlo, cómo podemos encontrarte en las distintas redes sociales. Entonces puedes aprovechar si quieres ya y contarle a la gente cuáles son tus redes y por dónde se comunican con vos para que les hagas esas recomendaciones. Claro, Exacto. en YouTube se llama Librópolis, ¿verdad? Y en todas las demás redes es Librópolis CR. En Instagram, en Twitter y en Facebook me pueden encontrar como Librópolis CR. Y en YouTube, Librópolis, así sencillito. Y sí, es súper, súper sencillo. Yo, pues si me escribe por Facebook, ahí hablamos, o por Instagram, por Twitter. Yo ahí siempre estoy en comunicación con las personas. Y también que tengan la confianza, ¿verdad? Porque a veces las personas ven a una persona que genera contenido como ahí, como que no se va a comunicar con uno y todo, porque tal vez han tenido esas experiencias, ¿verdad? Yo siento que los booktubers tenemos la característica, al menos a muchos que yo conozco, de compartir, ¿verdad? De compartir, de hablar con las personas, porque como les dije antes, muchos lo que abrieron sus canales justamente es para hablar de libros, porque no tenían con quién. Entonces, si alguien se les acerca y les habla, pues tengan toda la confianza, ¿verdad? De hablarnos, de compartir sus lecturas. A mí me han mandado fotos, mira, estoy leyendo este libro, te lo recomiendo, tal vez te pueda gustar, y ahí seguimos la conversación, ¿verdad?
tal vez uno no tenga todo el tiempo del mundo para hablar todo el rato, ¿verdad? Pero siempre uno ahí está hablando con las personas. Yo he tenido recomendaciones lindísimas de personas que se han acercado a las redes o también personas que se han acercado para preguntar, ¿verdad? Y la pregunta del millón es como, ¿qué leo? ¿Verdad? Porque yo quiero empezar a leer, pero ¿qué leo? O sea, empecé con este libro y Sí. me aburrí, entonces no sé si es que soy yo o ese libro, o qué pasó, si no estoy leyendo bien, ¿verdad? Y eso es un reto. Es un reto Completamente. porque ahora que estamos a nivel digital, y también está la gran pregunta del millón de colones, que cómo hacemos para digitalmente atraer a las personas a que lean, ya no solamente en físico, sino ya a nivel digital. Entonces, ¿qué consejos nos podrías dar o qué líneas nos podrías tirar creativamente para, si no lo hemos hecho, empezar con, y si ya lo estamos haciendo, mejorarlo y de repente generar más espacios, como la compañera que preguntaba, que cuáles espacios usar para leer más, ¿verdad? Entonces, como fundir ese interés y que más bien seamos promotores Claro, de lecturas sociocríticas, que en ese sentido va la lectura en sí misma, ¿verdad? claro, yo creo que la manera en que nosotros buscamos una lectura, a veces las lecturas nos buscan a nosotros. Ujú. Esto ha pasado, ¿verdad? Pero si Como nosotros un somos los devenir que, eso, sí. ajá, pero si nosotros a veces empezamos como buscando qué y cómo, creo que tenemos que también saber qué es lo que nos gusta y Ujú. cómo nosotros tenemos como más atención, ¿verdad? Porque los audiolibros no son para todos o los libros en digital tal vez no sean para todos. Sin embargo, creo que en este momento lo que tenemos que ir haciendo es ir conociéndonos poquito a poco. El ejemplo que yo siempre doy es, por ejemplo, con las películas. ¿Qué tipo de película te gusta? ¿Verdad? Si te gusta una película de drama, romántica, si te gusta algo de acción. Y por esa Ujú. línea, entonces uno puede ir, ¿verdad? Viendo esto. El año pasado hubo una actividad muy bonita que lo hizo una booktuber de México, que ella está viviendo en Suiza. Y lo que hizo fue hacer match entre booktubers y lectores. Y entonces era como un Tinder literario. Entonces era Wow. súper divertido Ujú. porque es algo que atrae mucho a la población adulto joven, ¿verdad? Porque Ajá. se usa este tipo de aplicaciones, pero de una manera literaria. Entonces yo no sé quién va a ser mi Ujú. match. Fue súper divertido porque Ujú. entonces por pura casualidad, tuve a una exalumna del colegio, ¿verdad? A otra chica de El Salvador, a otra chica de Honduras, a un chico eh, de, ay, no, no es Perú, de Bolivia. Y estuvimos leyendo Ujú. ahí libros entre todos y fue una actividad muy bonita. Creo que también la manera en que nosotros podemos ir acercando a las personas es de esta manera y también Ujú. ver como qué es, también irnos probando nosotros mismos, ¿verdad? Probar un audiolibro. Hay audiolibros que son gratuitos, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a probar este audiolibro. No, y también los tipos de audiolibros. Hay audiolibros que Ajá. son leídos desde una máquina, entonces te lee todo así y no hay entonación y entonces uno se pone a escuchar Sí. y se Es una duerme. máquina así plana dándole. Jamás, jamás, Ujú. ¿verdad? Pero hay libros lindísimos, hay libros que son como las radionovelas, que cada personaje tiene una voz diferente y hay libros que Ujú, son que las ujú. editoriales los hacen, entonces son como narradores profesionales e incluso los narradores Ajá. hacen diferentes voces. Em, y de la manera digital también irme conociendo, ¿verdad? Y ver las herramientas que yo tengo. Si yo voy leyendo de una manera digital y son medios legales, entonces voy a tener pues más características como si fuera un PDF que yo simplemente bajo de internet y no sé de qué página lo hice, ¿verdad? Claro. Si yo Ujú. leo de una manera legal y probablemente ese texto yo puedo agrandar el tipo de letra, incluso con otros dispositivos puedo ver qué significa la palabra, ¿verdad? Em, Tal vez yo sé que y a veces hablamos desde nuestros privilegios, ¿verdad?
pero si una persona es como muy lectora, también sería bueno como hacer como esa inversión. Si le gustaría seguir leyendo en digital, pues tener como un lector, porque ese lector a uno le va a ayudar muchísimo a que no se canse la vista, porque muchas Claro. personas dicen, Sí, es por el que, brillo. Ujú, exacto, yo no leo en digital porque se me tuestan los ojos, ¿verdad? ujú. Pero creo que sí hay muchas maneras de irnos conociendo poco a poco, y conforme nos vamos conociendo, nosotros vamos a ir viendo qué tipo de libros nos gusta. Si yo soy una persona que no puedo concentrarme por mucho rato, pues puedo empezar con cuentos, ¿verdad? Y quitarnos esta concepción de que un cuento va a ser como un cuento de hadas donde empieza, ¿verdad? Ahí como alguien, una aventura y al final vivieron felices para siempre. Hay cuentos que son pues completamente diferentes y que no nos imaginamos. También ver como nuestros gustos, si nos gusta la cocina, si nos gustan los deportes, si nos gusta la moda, entonces tratar de buscar libros que se relacionen con esos temas. Creo Ujú. que esa es una manera en que nosotros podemos irnos acercando, ¿verdad? Los Metiendo. chiquillos, Ujú. sí, y por ejemplo, los chiquillos que hacían los talleres del TCU, yo les decía, busquen un gancho. Los primeros talleres tienen que ser para conocer a las personas con que ustedes están trabajando. Porque yo no Ajá. puedo Ujú. llegar directamente a decirles, léanse esto y vamos a hacer un taller de esto y tal vez no a todo el mundo les guste. Entonces, recuerdo que los Claro. chiquillos, unos hicieron talleres relacionados con libros sobre héroes griegos, porque los chiquillos lo que querían era leer sobre los Avengers y héroes y no sé qué. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces hagámoslo de esta manera. También lo que es interactuar con la literatura y hacer actividades en donde yo pueda interactuar y no solamente sea leer y decir qué me pareció, sino pensar como en otras esferas, como Ujú. cómo sería esta historia si hubiese pasado en Costa Rica. Eso me hace generar a mí como más pensamiento crítico, ¿verdad? Claro. O qué pasa si este personaje hubiera tomado este otro camino, ¿verdad? O hubiera tomado esta otra decisión y no esto otro. Esto me hace cuestionarme mucho más. Igual con otros géneros literarios, si la poesía es un género que tal vez no todo el mundo quiere, a veces muchas personas quieren como entrarle, pero Sí. todo el mundo piensa que son como pensamientos súper metafísicos o Ujú, muy ujú, ujú. Sí, filosóficos o que es sí, sí. solo de Sí. amor, ¿verdad? Ajá. Y yo puedo leer poesía que es poesía súper divertida, de crítica social, puedo leer poesía que no solamente es de amor, ¿verdad? O no solamente es de amor de pareja, hay muchos tipos de poesía. Ujú, Entonces, creo que es irnos conociendo poquito a poco y también ir conociendo los catálogos que existen. Por ejemplo, ujú. en el del CIPDI. Ahora estuve viendo todos los libros que tienen. Hay libros buenísimos, ¿verdad? Que los que están viendo el en vivo y los que lo vayan a ver a futuro, Sí, no es porque me invitó el CIPDI, pero de verdad están buenísimos. Eh, Buenísimo, Acérquense. buenísimo. Es que, vean, si ustedes saben que los recursos son gratuitos, nada pierdo claro. tomando un tiempito para ver qué me podría gustar, ¿verdad? Ujú, Creo que también ujú. algo que a veces a uno no le llama mucho es como la descripción de un libro. O sea, yo ahora les hablé de este libro y tal vez ustedes digan, uy, yo quiero leerlo, ¿verdad? Para ver qué es lo del karma y no sé qué. Pero este Ajá. libro atrás dice, hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener la razón o la tranquilidad. Y yo voy a una biblioteca, perdón, a una librería, veo este libro, la portada es muy bonita, pero de atrás no me dice nada. Y a veces Ujú. leo y lo que me da es como todo el spoiler y ya me dijo de todo el libro y yo tampoco lo voy a comprar porque ya me lo vi todo. Ya me lo Entonces, Alfredo, contaron. Sí. creo que sí, que también es como nuestra, la manera sí. en que te cuento el libro, ¿verdad? Ajá, que Ujú. nuestra jefe nos puso un mensaje que ella lo está leyendo también. Ay, sí. Entonces ajá, que dice, ay, estoy tan contenta, dice, porque yo también lo estoy leyendo, dice, qué curioso. Y Coincidieron. sí, 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 súper vacilón. Alfredo, y con respecto a eso que estás mencionando de la lectura, ¿verdad? De conocernos y todo, nos hacen una última pregunta porque vamos concluyendo ya que nos dicen que qué dispositivo recomendarías para leer, ¿verdad? Hay diferentes, pero para leer en línea, ¿qué dispositivo recomendarías?
porque entonces podríamos con esa recomendación, ¿verdad? Unir lo que nos estabas diciendo de la lista de libros que tiene el sistema de bibliotecas para leer, ¿verdad? Que se pueden acceder a través de bases de datos que se lo recordamos a las personas que nos están viendo, que pueden accesar a 2 bases de datos en específico, el libro y Digitalia, que tienen una lista impresionante de literatura riquísima para este tiempo que estamos en interciclo, ¿verdad? Que estamos ahí sin clases y que podríamos combinar con un dispositivo que, bueno, que vos nos recomendés, ¿verdad? Obviamente nadie nos está pagando la promoción, pero es buena la pregunta. Claro. Bueno, les voy a ser súper honesto. Ahorita yo estoy leyendo mucho en digital porque como hemos cambiado la manera en que damos las clases y todo, pues yo siempre he sido, porque me acostumbré desde pequeño, pero también en la universidad a estar anotando todo, ¿verdad? Cuando estoy leyendo y todo. Y ahora hay muchos recursos en donde los dispositivos uno puede hacer esas anotaciones, uno puede subrayar y todo. Pues el ideal sería como un Kindle, ¿verdad? Pero tal vez no contamos con los recursos para comprarlos. Sin embargo, hay otros dispositivos que funcionan como un Kindle, pero es como decir un Kindle genérico, ¿verdad? Y funciona exactamente igual. La pantalla no te causa molestia en la vista, ¿verdad? Es como especial. Incluso hay teléfonos que cuando uno va a leer en digital, uno puede buscar, es simplemente ser curioso, ¿verdad? Porque hay teléfonos en donde uno está leyendo y entonces te cambia el tipo de luz que genera el teléfono, porque hay personas que el único dispositivo que tiene es el teléfono, ¿verdad? Entonces, algo importante, por ejemplo, si ustedes no cuentan con los recursos para tener un dispositivo como tal o comprarse uno, pues pueden empezar con el teléfono, teniendo en cuenta que la luz tiene que ser siempre súper bajita, ¿verdad? Y aparte de esa luz, tener otra luz que a nosotros nos acompañe, que no sea directamente como la luz del fluorescente, ¿verdad? Tal vez una luz como un poquito más cálida, una luz amarilla como detrás de nosotros y ya para poder leer con el teléfono. Sé que, igual como nos dijiste, no estamos haciendo promoción, pero sé que en la librería francesa hay un dispositivo que es muy parecido al Kindle y sé también que está en promoción. Entonces, por si quieren, tal vez como, igual es como ir viendo, ustedes en internet pueden encontrar de todo. Así como Sí, vamos a sí, sí. encontrar lecturas de todo, podemos encontrar este tipo de dispositivos. Y también, no, pues el CIPDI, otras universidades tienen como recursos en línea y también los audiolibros que les había dicho. En YouTube hay muchos audiolibros que son gratuitos, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, que no sea un narrador así generado por computadora. Y entonces yo puedo ir, por ejemplo, ahorita que estoy en casa, digamos, si son estudiantes y estamos ahí esperando el segundo ciclo, pues podemos empezar con un audiolibro, ¿por qué no? ¿Verdad? Mientras estoy haciendo cosas en la casa y entonces hay muchas personas que dicen, bueno, es que el audiolibro no, porque a mí se me da la concentración y cuando me di cuenta pasaron 10, 15 minutos y yo, ¿qué dijeron? Entonces me tengo que devolver. Pero poco a poco uno se va acostumbrando, todo se hace un hábito, ¿verdad? Si yo realmente me dispongo a decir, bueno, todos los días quiero leer 10 minutos, porque yo no puedo empezar a ser un lector 4x4 de la noche a la mañana, ¿verdad? Sí, Yo tengo que ir cierto. poquito a poco. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero empezar a ser lector, voy a leer, mi meta van a ser 10 minutos al día, ¿verdad? 15 minutos al día. Entonces voy Buenísimo generando consejo. este hábito. Claro, eso es muy bueno porque muchas personas dicen, uy, ya quiero empezar. Entonces, primer libro de su vida, Ana Karenina, y es como, Jamás. cumbres borrascosas, rayuela. No puedo. Alfredo, ¿y qué recomendarías para empezar a leer? Vos, ¿qué libro dirías? Bueno, este. Uy, ve. Voy a ponerme a ver qué libros puede ser. O de la lista que Bueno, viste, tal vez si te acordás algo.
Sí, a mí me gusta mucho porque me gusta muchísimo el género del cuento. A mí me gusta mucho recomendarlo. Em, Hace poquito aquí tengo unos libros a mano. Ay, ¿saben qué? Voy a usar los libros que tengo aquí a mano para darles unas recomendaciones. Ok. Sí, voy a hacer eso. Dale, en buena hora. Ve, hay un libro que si a ustedes les gustan las recetas de cocina, este libro es súper fácil de leer y es súper mágico, que es Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Y Ujú. esta es una Ujú. historia se desarrolla en México en época de la Revolución, a principios del siglo XX, y es una historia que probablemente, si somos, bueno, a mí me llegó mucho porque yo soy una persona que soy de pueblo, entonces hay muchas cosas que son las mismas tradiciones Muy latinoamericanas, parecidas. ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Ujú. el tipo de familia y las cosas que pasan, pero al mismo tiempo pasan cosas súper mágicas y súper locas. Y lo bonito de este libro es que cada uno de los meses, esto es una novela por entregas, por decirlo así. Entonces, cada uno de los meses tiene una receta y a través de esa receta, la protagonista va contando su historia personal y la historia de su familia. Entonces, por ejemplo, este es el capítulo 6 que es de junio y es de masa para hacer fósforos. Entonces aquí vienen los ingredientes y ya ella empieza a contar la historia, ¿verdad? Ujú. Este libro es súper, súper bonito. Un libro nacional que me gustó mucho, Alfonso Chase, Puro Cuento. Ujú. Ah, sí, es muy bueno. Esta es una Muy tico. compilación, Ujú. ajá, es una compilación de cuentos. Los cuentos son loquísimos, uno no se imagina, ¿verdad? Tienen unos finales que uno dice, "Ah, no, yo pensé que estaba leyendo sobre algo o alguien y al final me doy cuenta que era otra cosa". Estos giros son súper bonitos, ¿verdad? Porque a uno lo hacen como Ujú. abrir la mente un montón. Eh, Esos están en el CIPDI también. sí, sí, sí. Los hemos Aunque, recomendado por redes también. ¿sabes cuál? Mira, no sé si ustedes lo tienen en el CIPDI, pero este es una belleza, se llama Manual de Remedios Literarios. Ah, qué bueno. Vieran qué lindo, porque las autoras lo que hicieron es tomar obras literarias y tomar como extractos o partecitas de obras literarias para decirte cómo tratar cierta dolencia o enfermedad, ¿verdad? A través de la literatura. Qué Entonces, interesante. el índice es un índice de dolencias, ¿verdad? Está de la A a la Z y entonces viene, por ejemplo, abandono. Entonces viene una partecita de un libro y las Qué autoras bonito. explican por qué ese libro sería como recomendable para el abandono. Entonces viene el estrés y viene dolores de estómago y viene de todo, ¿verdad? Este libro es súper Buenísimo. bonito. Si les Sí, gusta el sí. misterio y el suspenso, eh, este es como una de mis recomendaciones que siempre doy, que es Carmila, que es un libro de la primera vampira que existió en la literatura, Wow. ¿verdad? De hecho, Ujú. Carmila se escribió antes que Drácula. Y para la época en que se Mm. escribió fue súper revolucionario porque Carmila es vampira, es lesbiana. Y Imagínate. a quienes va atrapando es a chicas, pero a chicas que sean vírgenes. Pero todo esto que les estoy contando es de una manera tan sutil, porque en esa época no se podía escribir de una manera Ujú. tan específica, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, tan Entonces, abierta. uno se va adentrando en la historia y es como, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué habla así? ¿Pero por qué dice esto? ¿Verdad? Es súper bonito. Eh, Lindísimo. sí, No, buenísimas, buenísimas esas recomendaciones que nos hiciste, Alfredo. Aparte que también pueden, ¿verdad? Meterse a las redes del CIPD y ahí tenemos varias recomendaciones con todo el link para que entren directo, ¿verdad? A leer. uy, Alfredo, y ya para finalizar y que te vayas a leer, porque eso siempre es lo que queremos, ¿verdad? exacto. Al Exacto. final, al final Voy a ir siempre a nosotros leer, pero terminamos. voy a ir a leer, pero proyectos de mis estudiantes. Sí, Qué tenés que pecado, claro. terminar todavía, claro. Tal vez, no sé si podés como ya, digamos, despedirte en cierta forma,
motivando a la gente a leer, ¿verdad? Hace un rato mencionaste algunos de los beneficios de la lectura y tal vez podés, no sé si repetirlos o comentarnos un poquitito más, nada más, sobre los beneficios que tiene la lectura y que son cosas que podemos aprovechar en este tiempito. Claro. Bueno, antes de eso, súper rápido, quería Sí. comentarles que en parte de mi trabajo en lenguas modernas, que he trabajado con literatura, he trabajado como estos proyectos para estudiantes, por ejemplo, de francés, que tienen que llevar bloques de inglés, entonces tienen que llevar literatura norteamericana y británica. Entonces hemos hecho como este tipo de proyectos más dinámicos, ¿verdad? Con los chicos. Ujú. Hay un programa que se llama Inglés por Áreas para los estudiantes de todas las carreras, ¿verdad? Por si quieren ingresar. Lo bonito de este programa es que llevan 3 años de inglés, pero también en cada uno de los cursos, durante el curso hay que leer un libro en inglés. Entonces es súper Wow, bonito porque hay proyectos sí. de lectura en todos los Claro, semestres y los sí. chiquillos van aprendiendo mucho de esto. Vean, yo creo que de una de las cosas que más ganamos con la lectura es generar la empatía. Y es donde nos ponemos en los pies de otras personas y empezamos a conocer otras realidades, porque siempre estamos en nuestras propias burbujas, como es, ahora estamos Ujú. hablándolo, ¿verdad? Siempre estamos en nuestras propias realidades y conocer lo que piensan, lo que sufren, lo que sienten otras personas es súper importante, ¿verdad? Para ser como, de nuestro propósito en la vida es ser felices y ser mejores humanos, ¿verdad? La lectura nos ayuda muchísimo a eso, a crear más conciencia de las cosas, a ser más críticos, a cuestionarnos, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo a generar vocabulario, a tener un tema de conversar, porque a veces estamos hablando con alguien y siempre es el mismo tema de que, uy, qué frío, ¿verdad? Uy, sí, ¿verdad? Y O ya, antes de la pandemia es como, uy, es que estoy como medio resfriado, uy, sí, es época de resfriado, y esos son los temas, ¿verdad? O los mismos temas de siempre, pues cosas así. Incluso ahora, desde una manera digital, ustedes no tienen idea la cantidad de amigos que yo he hecho de todo el mundo. es que esa es la Ujú, otra. qué Ujú. bonito. Hay algunos que ya he tenido la oportunidad de conocer y hay otros que tengo una relación muy, muy bonita y muy cercana y probablemente ni siquiera nunca los vaya a conocer en la vida, ¿verdad? Y es algo que gracias al Internet y gracias a esta nueva manera de leer digital, hemos podido tener ese acercamiento. No tengan miedo, esa es otra cosa. No tengan miedo a, si ustedes están empezando a leer, si algo no les está gustando, tal vez eso no es para ustedes o eso no es para ustedes en ese momento. Entonces empiecen con cosas básicas, así como nosotros empezamos a leer desde niños y empezamos a leer cositas muy sencillas. De igual manera, si yo quiero empezar a ser un lector así como 4x4, ¿verdad? Empecemos con cosas pequeñitas, empecemos con poemas infantiles, con cuentos juveniles. Ay, hay una recomendación de Angela Carter, también ella es buenísima. Angela Carter transforma todos los cuentos infantiles y les da como un toque más misterioso. Ella tiene también una antología de cuentos infantiles donde todos los protagonistas son mujeres, porque usualmente son, ¿verdad? Los hombres son los héroes, ¿verdad? En los cuentos Ujú. infantiles. Entonces ella le da como este giro, Angela Carter, para los que quieran leerla. Y súper bonita y súper entretenida de leer. Entonces, empecemos con poquito. Poquito a poco nosotros podemos ir conociendo ciertos tipos de libros. Tal vez empezamos con un libro muy light, pero no importa, estamos Ujú, leyendo. ujú. Y igual siempre vamos a aprender algo, ¿verdad? Claro. Incluso si empecé a leer un libro y lo terminé y lo que no soporté nunca fue a algún personaje, pues vean la experiencia y vean ese aprendizaje. O sea, ¿qué fue lo Ujú. que yo Claro. aprendí? A no ser como esa persona. Tal vez yo me estaba reflejando ahí, yo dije, uy, yo era así, ¿verdad? Ujú, Y ujú. poco a poco nosotros vamos evolucionando y cambiando y eso nos ayuda muchísimo también a través de la lectura. Claro. Yo te podría agregar que yo me quedo, como dice Rebe, para irnos despidiendo, yo me quedo con dos frases porque de todo lo que has dicho es súper importante, súper interesante, pero me quedaría con dos frases que dijiste y es que las lecturas a uno lo eligen. Y acabas de decir algo muy curioso y es que tenemos nuestro momento, es decir, si no nos gusta un libro hoy, tal vez mañana, a posteriori, por alguna situación, alguna experiencia que nos pase,
como que nos toca ya el alma, Claro. entonces lo empezamos a ver desde esa perspectiva y ese es el momento de leer ese libro, qué sé yo, ¿verdad? Y lo otro que decías al principio de tu discurso es que nos genera un autoconocimiento la lectura. Es una lectura de nosotros mismos. Es que a veces nosotros entendemos que la lectura es leer a un escritor y por lo menos por cuestiones propias y ahora que te escucho, yo siento que efectivamente lo que nosotros leemos es al otro que no soy yo, pero que soy yo, porque soy yo quien está leyendo, ¿verdad? Entonces me posiciona, me da como una posición crítica, me da más creatividad, me da más valor, me da más sentido del humor, a lo mejor me da otra perspectiva del mundo, ¿verdad? Entonces, por ahí lo importante. Y retomando un poco para cerrar la idea, Andrea Sánchez nos preguntaba sobre cómo crear espacios para conversar. Y yo me gustaría aventurarme un poco a decirle ahorita a Rebeca, a los compañeros y compañeras, que te abrimos el espacio para que utilicemos este espacio también cuando vos quieras Muchísimas para gracias. llamar gente, hablemos de literatura, de textos, de títulos y lograr ese Ujú. espacio, ¿verdad? Que es en última Claro. instancia lo que pretendemos en un primer momento con este tipo de interacción, a que la gente se atreva a leer, pero que también tenga como alguien que les ayude a entender un texto que a lo mejor se les pareció muy complicado, muy enredado, muy loco. Tal vez ese no era nuestro momento, ¿verdad? Como Y mismo a lo verlo decíamos. desde otra perspectiva también. Ujú. Ujú. Exactamente. Y esto que ustedes están mencionando, me acabo de recordar como otro tip que es que se pueden unir a clubes de lectura, porque ahora hay Claro. muchísimos clubes de lectura, ¿verdad? Y eso a mí me ayuda es también a ver cómo otra persona hizo la lectura del libro. Ujú, Todos ujú. estamos leyendo el mismo libro, pero la manera en que lo interpretamos, lo sentimos, lo pensamos va a ser muy diferente. Y hablar con las personas y ver los puntos de vista de las personas es súper enriquecedor. Exacto, Ujú. exacto. Porque les doy un ejemplo así súper cortito. Cuando estábamos leyendo en el club de lectura de la UCR, estábamos leyendo Siddhartha. Esa reunión fue súper linda porque había gente de todas las edades. Wow. Entonces, hubo personas que hablaban desde su perspectiva como estudiantes universitarios, otros como funcionarios de la U y otros como incluso personas pensionadas. Y Siddhartha es como todo un viaje de conocerse a uno mismo. Otro libro súper recomendado de Hermann Hesse. Entonces, fue muy bonito ver que todos teníamos una perspectiva diferente por las experiencias de vida que hemos tenido. Pero al mismo tiempo, si yo soy un estudiante universitario de 20 años y escuché el punto de vista de alguien mayor, pues estoy viendo también otra vez el mismo texto desde otro punto de vista. Y es Desde Otra otro como, espejo. perspectiva. Ajá. wow, ¿verdad? Entonces todo eso me genera también la lectura y estar en clubes de lectura nos ayuda muchísimo a eso. No solamente estamos haciendo, pues es algo de salud mental, ¿verdad? También el compartir, el hablar con los Ujú. demás, el socializar. Ahorita que no podemos hacerlo, pues físicamente hay muchísimas opciones de clubes de lecturas, ¿verdad? De clubes de lectura, perdón, en, pues en línea, ¿verdad? Ujú, Pueden buscar los hashtags LC porque son lecturas conjuntas, ¿verdad? ujú. Em, y ahí se van metiendo poquito a poco. Van a ver que poquito a poco, Perfecto. entre más van leyendo, más se van adentrando en este mundo que es infinito casi. Buenísimo. Y bueno, Alfredo, cualquier cosa que la gente, les recordamos que pueden ahí en los comentarios que están en nuestras redes sociales, pusimos tus redes sociales y hacia dónde pueden conectarse con vos también para saber esto de los clubes de lectura, ¿verdad? Y de cómo accesar a tus redes y de cómo ver más recomendaciones, porque también nos preguntaban que si dabas recomendaciones de series y yo creo que sí, porque te vi viendo, haciendo una recomendación en tu canal también, Claro, ¿verdad? claro. Ujú. Para todo. Y yo creo que recomendar ese tipo de cosas también motiva hacia leer, ¿verdad? A leer Claro. los textos. Ujú. Y bueno, no, yo creo que ha sido una noche lindísima, una tarde-noche No nos lindísima. queremos ir, por eso estamos durando No, tanto. riquísima, con mucho Sí. contenido, que vos, bueno, ha sido un aporte increíble para nosotros y un Muchísimas aporte gracias. increíble de motivación para continuar leyendo. Muchas gracias, Alfredo, por estar con Claro. nosotros. Ujú. Despedite de la gente que nos está viendo. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, a todo el personal del CIPDI por la invitación. Para mí fue una sorpresa súper linda. Eh,
Yo quiero mucho la biblioteca de la U, especialmente la Carlos Monge, porque yo a veces tenía como huecos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Y entonces, empezando el Bellos huecos. semestre, tal vez uno no tenía tanto que hacer, ¿verdad? O, pero siempre fue como uno de mis refugios, ¿verdad? La biblioteca de letras también y así. Los míos también. Eh, y entonces, pues les agradezco muchísimo. Yo de verdad le tengo mucho cariño a la biblioteca de la U. Me brindó libros maravillosos para estudiar y para disfrutar mientras fui estudiante y después, ¿verdad? Ya como profesor. Les invito a todos también a seguir, así como les agradezco que vayan a seguir las redes de Librópolis, también que sigan las redes del CIBDI, ¿verdad? Tienen Sí, gracias. muchísima información y recursos. No, en serio, de verdad no es porque me hayan invitado, me puse a ver porque yo creo que es eso, es como ir invitando a la gente, porque tal Sí, vez uno va viendo así Instagram y uno dice, ay, sí, el CIBDI, ay, sí, la biblioteca, Ajá, ajá. ay, sí, la biblioteca, pero uno realmente no es como que se mete y ya cuando uno se mete es como, wow, es todo esto, ¿verdad? ajá, Sí. Ustedes pueden tener sus bibliotecas gigantescas y van a ser digitales. Y poco a poco nosotros vamos, o sea, de nuestro primer libro fue el papiro, ¿verdad? Y ahora poco a poco de pues nuestro papiro ahora es lo ahora es digital, digital. ¿verdad? Ujú, Y exactamente. poco a poco nos vamos a ir pues evolucionando hacia esto. Ujú, ujú. Entonces, pues les invito a todos a encontrarse a ustedes, a encontrar a sus libros favoritos, a buscar, ¿verdad? El que busca encuentra, como siempre decimos, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, Claro. los recursos del CIBDI son buenísimos. Busquen lo legal, por favor. Porque también eso afecta a las Claro. bibliotecas que hacen un esfuerzo Ujú, económico por comprar cosas Claro. legales, ¿verdad? Y también a los autores y todo esto. ujú, Yo ujú. sé que en la universidad a veces pues usamos copias o usamos algunos documentos que son gratuitos pues por los recursos, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la oportunidad de consumir productos legales, hay muchos productos que son legales y gratuitos, ¿verdad? Hay Claro, aplicaciones, hay páginas en donde ustedes pueden descargar libros, leer. claro, claro. eh, y pues bueno, les agradezco muchísimo una vez más el espacio No, gracias eh, a vos. Gracias a vos. y, Ujú. y pues nos vemos pronto, ojalá que sí. Nos vemos Ojalá que sí. pronto, claro que De hecho, sí. yo quería también terminar diciendo que te agradecemos por todo el esfuerzo que hiciste, por estar un rato con nosotros a pesar de el cansancio digital que ya manejamos, que a 4 o 5 meses de haber empezado este confinamiento. Y ojalá que nuestros escuchas, nuestros lectores se animen más a estar con nosotros, a leer más sus propias vidas a través de las lecturas que hacen. Y Alfredo, maravilloso, sos genial, seguí adelante Muchas y gracias. estás invitado para que vengas cuantas veces quieras. Te agradecemos mucho porque también nos diste muchos tips para seguir adelante. Y nada más que decir, lástima que terminó, pero a seguir adelante. Bueno, Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a gracias a vos, todos. Alfredo.